Solamente una persona, un hombre, una mujer que está durmiendo no se da cuenta lo que está ocurriendo alrededor. Amén. Santo es el Señor. Y Él dice, es la segunda vez que escribo esto para despertar vuestro limpio entendimiento, porque todavía no me estáis entendiendo, dice Pedro. Escuche bien, sabiendo primeramente esto. ¿Cuántos quieren despertar la conciencia? Amén. La palabra es lo único que nos puede despertar. Amén. Deja que el Señor te sacuda un poco por dentro. Dice, sabiendo primeramente esto, dice, santo es el Señor, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Quiere despertar de un medio de la inconsciencia. Yo me he dado cuenta que hay mucha iglesia que de pronto menosprecia. He escuchado y he oído, he puesto atención y me da mucha pena, me causa pena, y por eso que estoy en la brecha de tener que predicar una y otra vez estos temas. Que dentro de nuestras congregaciones existen hermanos y hermanas, como se dice vulgarmente por ahí, que no están ni allí con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que hay muchas iglesias. ¿Podría usted entender y creer? Escuche bien, ¿puede usted entender esto? Que hay creyentes, hay hombres y mujeres que no están ni allí con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que hay gente que hoy literalmente, escuche bien, he oído y he visto cómo estos, escúcheme bien, hermanos entre comillas y hermanas entre comillas, se han burlado, han hecho mofa cuando se les habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible y qué penoso es escuchar estos comentarios tan malos, tan pésimos, de gente que está ministrando las iglesias. Según sus propios apetitos carnales, su exceso de bienes materiales, ese deseo desordenado que está en la carne. Eso significa que contradecirán el espíritu. Estos, escúcheme bien, dice allí, los cataloga el apóstol Pedro, dice que son burladores. Aleluya, ¿está viendo esto? Es preciso entender esto. Dice el apóstol Pedro, sabiendo primeramente esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burlándose, escúcheme bien, burladores haciendo mofa acerca de la palabra del segundo, escúcheme bien, o de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando escucho a este tipo, escúcheme bien, de personas, ya no los voy a catalogar como hermanos. Son gente hipócrita, gente mentirosa que está metida dentro de nuestras iglesias. Me está dando luz el Señor por la palabra profética, que ya estamos en el tiempo del fin. Estos burladores vienen escúcheme bien, con una dirección. Estos burladores vienen con un ministerio. Y de pronto nosotros somos tan ingenuos, le decimos amén, amén a cualquiera que se nos para en el púlpito. Yo digo, a lo mejor pasaré por alto algunas cuestiones que a lo mejor no tienen ni siquiera a lo mejor mucha profundidad en conocimiento y sabiduría, pero cuando vienen burladores es distinto. Amén. A lo mejor pasaré por alto a muchos coordinadores y predicadores que dicen al final del culto, despidámonos el uno del otro por si acaso viene el Señor en esta noche. Los voy a pasar por alto, a lo mejor voy a ser tolerante con ellos. Pero cuando vienen burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No estoy ni allí con la segunda venida, no estoy ni allí con las señales del fin. Santo es el Señor y digno de gloria. Entonces yo, escúcheme bien, me pongo celoso porque la Escritura dice claramente que esto es, escúcheme bien, técnicamente característica para identificar que estamos en el tiempo del fin. Tienes que saber primeramente esto, que en el tiempo del fin, o en los postreros tiempos, vendrán burladores. Tienes que entender e identificar cuándo comienza el tiempo del fin. Y dice, característica del tiempo del fin, dice que en el postrer tiempo vendrán burladores. Amén. Amadores de sí mismos. Esta gente son sensuales de tal forma. Hay una palabra, por favor, hay una palabra
palabra tremenda. Por favor, mire, vamos a ir a Daniel capítulo 11, por favor. Si no, es una palabra profética, un tiempo profético, apuntando al tiempo del fin. Mire lo que dice allí la Escritura. Capítulo 11, verso 30 en adelante dice: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los... Por favor, léame allí. Se entenderá pues, dice, con los que abandonen el santo pacto. Está hablando, no quiero redundar en palabras, pero está hablando allí la profecía acerca del ministerio de iniquidad. Está hablando técnicamente acerca de la manifestación del anticristo. Escuche bien, pero dice allí, escúcheme bien lo que dice, lea lo que dice la Escritura, dice claramente que allí el anticristo se entenderá. Eso significa que hará alianza, hará diálogo y conversaciones con quienes abandonen el santo, de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Está hablando de lo que va a ocurrir al fin de los tiempos con respecto a la manifestación de la bestia, el anticristo. Mire lo que dice el verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ve usted, a lo mejor no me está entendiendo esto, pero lo que está diciendo allí, que en el fin de los tiempos habrá, escúcheme bien, gente que abandone el pacto santo. Habrá en aquel tiempo, y característica del tiempo del fin, dice claramente que el espíritu de anticristo se entenderá con los que abandonen. No está diciendo que se va a entender con los pecadores, con los homicidas. No está diciendo que se va a entender con los borrachos o con los drogadictos. Dice con los que abandonen el santo pacto. ¿Lo está viendo? Por tanto, estos que abandonan el santo pacto, está diciendo claramente que son gente que ha permanecido por cierto tiempo en el santo pacto. Está hablando del pacto entre Jesucristo, escúcheme bien, entre Jesucristo y los hombres. Hay gente que ha caminado en el pacto santo a través de Jesucristo, pero al fin de los tiempos vendrán estos burladores que abandonen el camino del evangelio, que abandonen la palabra santa. ¿Lo está viendo? No me diga amén si no entiende nada, por favor. Dice viendo, características del tiempo del fin. Los hombres del tiempo del fin: santo es el Señor y digno de gloria. Mas el pueblo, este es el verso 32, letra B, dice allí: mas el pueblo que conoce a su Dios. Dos bandos, dos características del tiempo del fin. Estos son burladores que abandonan el pacto, pero dice allí, la revelación dice: mas el pueblo que conoce a su Dios. En el final de los tiempos está diciendo y profetizando que habrá un pueblo que sí conoce a su Dios. Escúcheme bien, no que le pegará a la desconocida, no que desconoce el poder de Dios, sino que dice que allí al fin del tiempo, allí cuando se manifiesten estos burladores, estos que abandonen el pacto santo, estos que harán alianza con el espíritu de anticristo. Sin embargo, paralelamente dice que allí hay un pueblo que conoce a su Dios. Amén, amén. Características del tiempo del fin: estos burladores, estos malhechores, esta gente que anda según sus propios deseos carnales, apetitos, escúcheme bien, desenfrenados, según sus propias concupiscencias. Sin embargo, paralelamente dice que hay un pueblo en el final del tiempo, un pueblo que conoce a su Dios, un pueblo que se esforzará y que actuará conforme a la voluntad de Dios. Santo es el Señor. Verso 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y los sabios del pueblo significa que al final del tiempo también habrá un remanente sabio de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. No será gente ignorante, no será gente que desconozca la palabra. Por eso es que dice que conoce a su Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y este ministerio del tiempo del fin es un ministerio de una iglesia sabia.
Una iglesia con conocimiento, con revelación de la Escritura. No son ignorantes, no son ingenuos. Ellos conocen a su Dios, el Dios de la palabra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice, fin del siglo se manifestará tremendamente en este tiempo final un ministerio de maestría tremendo. Aleluya. ¿Sabes qué? Te va a sorprender esta noticia. Dios te anda buscando. Amén. Dios está buscando a los postulantes. Tú te preguntarás, algún día te preguntaste por qué naciste en este tiempo. Y quizás ni te imaginas para qué Dios te llamó al Evangelio. Pero allí la Escritura te está revelando, si tú permaneces fiel, si tú no eres un burlador, si tú no abandonas, si tú no, escúcheme bien, no te dejas lisonjear fácilmente por el espíritu de anticristo. Tenemos que entender que el espíritu de anticristo ya estaba en acción el 50 después de Cristo. Según la epístola del apóstol Juan dice, ya está en acción el ministerio de iniquidad. Amén. El espíritu de anticristo había salido por el mundo. El anticristo se manifiesta al fin de los siglos, pero dice claramente que escuchen bien, viene con un espíritu antipalabra que se volca entre todas las cosas contra todo lo que se llame Dios. Amén. Es un espíritu que está negando la palabra. Amén. Es un espíritu violador del pacto, violador de la palabra. Pero allí simultáneamente, paralelamente dice que hay un pueblo que sí conoce a su Dios. Él no es un pueblo ignorante de la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dije, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora entiendo con qué espíritu, como dice allí la Escritura, proféticamente hablando, el cual nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida matará al anticristo con el espíritu de su boca. Entonces tiene que estar claro cuál es ese espíritu que está en tu boca. Amén. Sí, Señor. No puede haber espíritu de anticristo en tu boca. Estoy llamando, santo Dios, a poner atención. Y que Dios de esta forma, a lo mejor el adversario me ha atacado de una u otra manera, pero estoy dispuesto, si el Señor, escúcheme bien, me tenía para este tiempo, y creo que a ti también te tiene considerado para este tiempo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Dije, de alguna forma hay que descubrir estos hipócritas. De alguna forma hay que descubrir estos mentirosos. A lo mejor no te habías detenido a pensar y a meditar en esto, pero muchos mentirosos están en nuestros púlpitos, muchos hipócritas, muchos, escuche bien, burladores, que no están ni allí, como se hacen mofa acerca de cuando le hablamos y les enseñamos de la palabra de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta gente ha hecho mofa de la parousia. Así es. Aleluya. Estos ignorantes, dice la Escritura, estos ignoran voluntariamente. Vamos nuevamente a 2 de Pedro capítulo 3, por favor. Una iglesia que es inconsciente, una iglesia que entra en el estado de inconsciencia, es una iglesia que se olvida que el Señor está en medio de ellos. Es una iglesia que se olvida, escuche bien, que lo que tiene como esperanza es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia, escúcheme bien, una iglesia que tiene que estar consciente, escúcheme bien. Una iglesia o inconsciente es una iglesia apóstata. Una iglesia que se olvida que el Señor está en medio de ellos. Una iglesia que se olvida que Cristo viene y que viene pronto. Es una iglesia inconsciente, y es la inconsciencia de la iglesia muchas veces, escúchenme bien, lo que nos lleva a actuar hipócritamente. Y muchos apóstatas, escúchenme bien, son seducidos, engañados por el espíritu de anticristo que se ha metido en nuestras iglesias. Amén. Amén. Santo es el Señor. Significa que la característica de estos hipócritas, falsos y mentirosos, estos son ignorantes de la Escritura, y estos voluntariamente se han dejado seducir por un espíritu de ignorancia, contradiciendo lo que la Escritura dice. Amén. Aleluya. Amén. Una iglesia que, escuche bien, ha perdido la conciencia y ha caído en un estado de inconsciencia. Es una iglesia que está durmiendo y es preciso despertarla. Amén. Cristo viene